Estamos con Karina Narbona, antropóloga social, doctora en estudios latinoamericanos, investigadora de Fundación Sol en relaciones laborales y sindicalismo, y nuestro amigo Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios, dirigente del Sindicato Nacional del Grupo Santander y vocero de la coordinadora No Más AFP. ¿Cómo están ambos? Hace un tiempo que no los veía. Sí, muy bien, muchas gracias. Muy bien, llegamos en este día primaveral, ¿verdad? A conversar y queremos hablar sobre el último IPOM del Banco Central, en el que planteó que el alza del salario mínimo, y eso, pucha, yo debo decir que igual es complejo que salga el Banco Central a decir que el alza del salario mínimo podría afectar la contratación y el empleo a largo plazo, porque el salario mínimo en Chile es bastante bajito, pues, convengamos, lo hemos hablado varias veces, no nos alcanza y nos parece complejo, a mí al menos me pareció muy compleja esta declaración del Banco Central, así que quiero escucharlos a ambos sobre qué piensan de inmediato sobre este debate, en el que además la voz de los trabajadores, por supuesto, una vez más, no aparece. Uh-huh. ¿Quién va a partir? ¿Quién abre los fuegos? Brevemente sobre esta particular e inusitada declaración de la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, que la ubica en este debate como una... Quiero ser muy cuidadoso en los adjetivos, pero creo que estamos en presencia de un Banco Central que ya definitivamente mostró que no es una institución autónoma del Estado. Quiero precisar esto. Esta es una organización que responde de manera clara, indiscutible a ciertos intereses de los sectores dominantes de la economía de este país. Pero las declaraciones de la presidenta, inédito en estos últimos 36 años, inéditos, la convierten en una, yo diría, una suerte de representante de las barras bravas que hay en el debate futbolístico. ¿Sí? Lo digo con responsabilidad, no es chiste, porque sí, totalmente. Lo que ha hecho ella es intervenir en un debate público que muchas veces podría ser absolutamente necesario, pero lo hace en medio de un proceso electoral, claro, con abierta preeminencia para aquellos sectores que necesitan y requieren de argumentación para criticar y cuestionar al gobierno en materia de empleo, lo que podría ser absolutamente razonable, porque nosotros desde el mundo del trabajo también tenemos una crítica al manejo que ha hecho el gobierno y particularmente el ex ministro de Hacienda, convertido prácticamente en un dios, que a juicio nuestro es uno de los mayores responsables de lo que ocurre en materia de crisis económica para el mundo del trabajo. Dicho eso, la presidenta del Banco Central sale a hacer una crítica al gobierno utilizando un periodo de tiempo que es absolutamente manipulable, del 2023 a la fecha, hace un análisis. Y curiosamente, el periodo de tiempo utilizado es mañosamente, y lo digo con responsabilidad, y estas palabras perfectamente pueden ser validadas incluso por la vicepresidenta actual del Banco Central, la señora Stephanie Griffith, que salió a bajar el perfil señalando que no era tan cierto de que el empleo o que el aumento del ingreso mínimo, el salario mínimo, mejor dicho, no tenía un impacto tan grande, así como tampoco las 40 horas en el deterioro del empleo. Exacto. Es decir, la vicepresidenta polemizando con mucha más, yo diría, más seriedad, podríamos decirlo así, porque al punto que en su entrevista la vicepresidenta del Banco Central señaló que la economía, y creo que es bueno recordarlo y para nuestros auditores, para los auditores de este importante programa, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social y en tal sentido una ciencia que está sujeta permanentemente a, yo diría, evaluación, a crítica, etcétera. Y qué mejor que reiterar esta demanda del mundo político, del mundo social, del mundo del trabajo, que una institución como el Banco Central, que si bien es cierto se la ha presentado como una institución autónoma, es una institución del Estado de Chile, claro, porque se financia con recursos públicos y en consecuencia la política monetaria del Banco Central tiene impactos directos en nuestras condiciones de vida. Y nos parece raro que la presidenta del Banco Central haya omitido
referirse, por ejemplo, a su política desastrosa del Banco Central en materia de tasas de interés, que son lo que en definitiva este país lo tiene constreñido en términos de crecimiento. Los pequeños y los medianos empresarios no pueden acceder al crédito porque es demasiado caro. ¿Cuál es la justificación para mantener las tasas de interés más altas del mundo? ¿Cuál es la razón? Tenemos las tasas de interés más altas del mundo. Sí, ¿no? Obedece a esta suerte de dogma instalado en los economistas. Es mucho faltarle respeto a los economistas para decir que son economistas los que manejan el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía en este país. Es el establishment, un sector de, diría, fanáticos monetaristas que han defendido esta política del Banco Central, del equilibrio fiscal, que se ha convertido en un dogma, pero que sin embargo no genera desarrollo en nuestro país. Y por lo tanto son desafortunadas las declaraciones de la presidenta del Banco Central. Y lo más grave, y con esto termino, lo más grave, que ella representa a los sectores de la UDI, pero habla en representación de la Confederación de la Producción del Comercio, de la SOFOFA, de los grandes conglomerados financieros, económicos y financieros de este país. De la SNA. Y lo malo que en nuestro país, ¿quién habla a nombre de los trabajadores? Ellos tienen los partidos de derecha que hablan a favor de ellos, los representan, y nosotros estamos en la más absoluta orfandad, porque los partidos, supuestamente en el pasado representantes del mundo del trabajo, guardan silencio y son patéticas sus declaraciones muchas veces. Elizabeth Sánchez dice: escuché esa entrevista y quedé sorprendida de lo que dijo, ya que culpa el aumento del sueldo y a la ley de las 40 horas de que el país va a estar mal en economía. Pepino dice: en tiempos de elecciones siempre las empresas detienen proyectos e inversiones y bajan la planta laboral. Y Alcas dicen: siguen con el mismo cuento. No subimos los sueldos porque estamos mal. Y tampoco los subimos cuando estamos bien, porque podría desordenar todo y quedar mal. En corto, nunca subimos los sueldos. ¿Qué piensa Karina de estos comentarios de nuestro público, que siempre es bastante lúcido, además? Sí, muy lúcido. De hecho, es muy delicado lo que se ha planteado desde el Banco Central, por todo lo que se ha dicho, porque estamos ante una realidad que no se puede clasificar de una manera absoluta. Estamos ante una ciencia social, no una ciencia exacta, donde intervienen muchas variables y donde los debates no son concluyentes, y donde hay apertura, hay posibilidades de hacer distintas interpretaciones. Y aquí siempre lo que permea este tipo de discurso es una lógica de que la economía, desde una perspectiva muy neoclásica, la economía enfrenta distorsiones cuando se introduce un salario mínimo, cuando se suben los salarios mínimos y bueno, cuando participan los sindicatos, una serie de intervenciones que se consideran que vienen a desvirtuar una suerte de equilibrio en la economía. Y hay múltiples formas de rebatir eso. De hecho, hay un supuesto de que los salarios, desde esta perspectiva, acompañan la productividad laboral. Pero ¿qué pasa en Chile? Si miramos qué ha pasado con la productividad laboral, desde los años 2000, la productividad laboral se ve que aumenta a una velocidad mucho mayor que el aumento de los salarios. Hay una brecha salario-productividad que ha estado muy reportada, para Chile, no solo en Chile, también en el mundo, y que sin embargo no se considera al hablar de este tipo de políticas, del salario mínimo, por ejemplo, o de los salarios en general. Existe un excedente productivo que beneficia principalmente a un sector de la sociedad y que no está beneficiando a las y los trabajadores. De ahí que tengamos los niveles de desigualdad que se presentan en Chile. Claro. Por ejemplo, por citar un solo dato, lo hemos dicho en más de una ocasión, el 1% más rico concentra el 50% de la riqueza. Y eso sitúa al país como el país con el nivel de desigualdad medido en este indicador más alto de toda América. Esto no sale en el discurso, por ejemplo, del Banco Central, no lo vemos opinando sobre la distribución de la riqueza, pero sí lo vemos opinando porque es un ente opinante y aquí se puede ver que esta posición de neutralidad es muy relativa, ¿verdad? Sí aparece opinando sobre una materia donde la evidencia no es en una sola dirección. No van en una sola dirección. Eso es lo primero que creo que es muy importante señalar. Y luego hay otro elemento, la suficiencia de los salarios. Un salario mínimo debiese cumplir al menos un estándar, un test básico de suficiencia. Y al día de hoy, por más que haya aumentado el salario mínimo, ese test no se cumple. Tenemos que los 529.000 brutos se traducen en 423.000 pesos líquidos. Ese es el problema. El y eso llega mucho menos.
Es cosa de hacer una simple operación de calcular, bueno, 40.000 pesos de gasto para ir y volver del trabajo, 350.000 pesos para el pago de un arriendo básico de una habitación. Y luego quedan 33.000 pesos para comer. O sea, estamos hablando de un salario que ni siquiera permite alimentarse y conservar la capacidad de trabajo para poder volver a ir a trabajar al otro día. Y este test básico debiese ser lo que ilumine la política del salario mínimo. Pero ¿qué pasa? Que en Chile, desde los años 90, desde los acuerdos marcos que se produjeron entre el año 90 y el año 93, se estableció una política de salario mínimo que se ha mantenido en el tiempo, que es ajustarlo en función de la inflación y de la productividad, de la inflación esperada y de la productividad. Y el criterio de la cobertura de las necesidades, el criterio de las coberturas fue quedando siempre a un lado. Hoy en día, por más que el salario mínimo aumente, y esto es lo importante, el salario mínimo sigue totalmente rezagado, desacoplado de lo que es el costo de la vida. ¿El salario ha subido realmente el salario por sobre la inflación, por ejemplo? Sí, ha subido. Ha subido, sí. O sea, eso es real. Eso es real, sí. Perfecto. Y de hecho los salarios en general de la economía han subido mínimamente, están bastante estancados, pero han subido incluso sobre la inflación. El punto es que tenemos una economía con el nivel de riqueza que tiene la economía chilena, que está muy desajustado. Hay un indicador de una economista de la OIT, Catherine Sayet, que lo planteó por ahí el 2008, y que plantea que en economías que son muy desiguales, para evaluar el peso del salario mínimo y para evaluar la política de cómo podría ser de una manera más ajustada a la realidad de estos países, hay que considerar siempre la relación entre el salario mínimo y el tamaño de la economía, sobre todo en las economías muy desiguales. ¿Y Chile tiene una economía? Sí, una economía fuerte, ¿no? muy desigual. Bueno, una economía periférica, latinoamericana, pero donde se acumula mucha riqueza. Oye, una pregunta. Tú dijiste algo que también lo recogió Lucho. A ver, el Banco Central tiene una misión básicamente de controlar la inflación, en teoría, ¿cierto? Y entonces eso lo hace en la medida de alzar o bajar las tasas de interés. Estoy siendo súper simplista, pero para que se entienda. Sí, ¿Sí? sí. ¿Estoy bien? Ya. Cuando opina de otros temas, y aquí es donde quiero decirlo, ¿no? Cuando opina, por ejemplo, de que el salario mínimo puede afectar la contratación y el empleo a largo plazo, o que las 40 horas también pueden, etcétera, etcétera, ¿está saliendo de su campo específico? ¿Por qué lo digo? Porque tú dijiste que nunca le hemos visto hablar de la distribución de la riqueza. Entonces, ¿no debería hablar de ninguno de los dos? ¿Podría hablar de las dos cosas o qué? ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo estuve en la convención, no sabes, yo fui convencional, a mí me tocaba estar en la Comisión de Justicia y otras instituciones y conversamos muchísimo de esto, porque nosotros establecimos un banco central que pusimos algunas cositas más, sí, que la derecha sí. se gritaba como loca, pero nosotros le pudimos... ¿Es parte de la facultad de un banco central autónomo, como decía Luis Mesina, hablar de qué puede influir en el empleo o no? ¿Puede? Tiene la facultad... De políticas públicas. De políticas públicas, en el fondo, claro. Bueno, Sí, bueno. No, pero lo digo porque sí, estrictamente, sí. porque si habla de una cuestión que no le corresponde, ¿y por qué no habla de la otra? No, es que el Banco Central tiene normativamente un mandato que está constitucionalmente señalado, Sí. y fundamentalmente es la regulación de la política monetaria. Sí. Y esta política monetaria tiene impactos. Ajá. Tiene impacto en la política cambiaria, y eso es fundamentalmente importante, particularmente respecto de lo que está ocurriendo hoy día con el dólar, que tiene un decrecimiento fundamental. Y eso tiene impactos fundamentalmente en materia de importaciones o Sí, exportaciones. señor. Sí, señor. Bueno, el dólar está siendo hoy día una moneda que se deprecia a nivel mundial producto de todo lo que está pasando en el hemisferio norte, pero particularmente también lo que está pasando con China, con Rusia, etcétera. Y esa política monetaria, la responsabilidad que le cabe justamente al Banco Central, pero no es independiente, porque estaríamos entonces en presencia de que el Estado chileno tiene un organismo que define la política monetaria cuyos impactos afectan al conjunto de la sociedad y, ojo, no tendríamos la posibilidad de cuestionarlo, de criticarlo. Esto es absurdo, por eso era relevante cuando en el proceso constitucional se incorporaron
muchas indicaciones respecto a limitar la facultad, comillas, de esta cierta autonomía, porque la política monetaria tiene que estar acorde con la política fiscal y tiene que estar acorde además con el proyecto de desarrollo que un país se plantea para sus habitantes. Entonces, lo hicimos conversar con el Ministerio de Hacienda. Exacto. A Concho. Pero Y mira, a algunos no les gustaba, pero lo hicimos conversar igual. Por lo menos conversar. la pregunta que tú haces tiene mucho sentido. Nadie podría, y menos alguien que habla desde el mundo del trabajo, yo hablo del mundo de los trabajadores, soy dirigente sindical, plantear una propuesta que tienda a limitar el campo de la opinión de un sujeto, entiéndase presidente o vicepresidente o cualquier sujeto respecto a la política pública, porque ese es un derecho que nos asiste a cualquier ciudadano de este país. En consecuencia, creo que ella perfectamente puede opinar de lo que ella estime razonable. Claro. Lo que sí no puede hacer, eso sí que no lo puede hacer, que en su condición de presidenta del Banco Central, cuyo ingreso supera los 18, 20 millones de pesos, que lo pagamos nosotros los que estamos acá, se permita mañosamente, y por eso digo mañosamente, y esto creo que es relevante decirlo. A 3 meses las elecciones. Sí, lo diga en marco del proceso electoral, a menos de 3 meses de la elección, y tome, si esto es lo más grave, tome un periodo para evaluación del año 2023 a la fecha. Eso es manipular, ¿no? ¿Por qué no tomó la última década cuando empieza a producirse la debilitación de la economía nacional? Porque el descenso del crecimiento en este país no es de ahora. Entonces, eso es lo grave, que un banco central entre en la disputa ya La pelea de la chica. pelea chica, la Ah, politiquería. ¿Mm? Porque uno supone que gente que está investida. Mira, la Y vicepresidenta. tomando Pero mira, una postura muy clara, digamos, Stephanie- apoyando a las teorías de Sí, un bueno, lado, derecha. todo lo de derecha. Mira, Stephanie Griffith, la vicepresidenta es la que tiene el más grande currículum. De los 5 consejeros. A es ver, la- Rosana Acosta claramente No. es política. Claramente es política, si la conocemos por vicepresidenta eso. es la única que tiene un currículum que a lo menos merecería cierto respeto, porque escribía con Stiglitz, trabajaban juntos en Inglaterra. Entonces, es una persona que tiene cierta espalda. Y ella, ¿qué dijo? No es tan cierto, no es tan cierto que el ingreso mínimo. Entonces, ahí estamos frente a un debate conflictivo. Pero, ¿en qué te afecta a ti, a los que estamos acá y a los que están escuchando? ¿A quién nos afecta a nosotros esta política? Que manteniendo esta política monetaria, el Banco Central nos está afectando en los salarios, nos está afectando que la gente joven, los profesionales, no puedan acceder a un crédito hipotecario para comprar una vivienda. Es decir, su política tiene un impacto directo en las condiciones de vida nuestras. Sí, ahí solo para complementar, y yo creo que efectivamente el Banco Central, en una preocupación por los equilibrios macroeconómicos, tiene un radio de Claro. posibles temas que tratar, en los cuales intervenir, que es bastante más amplio de lo que se supone comúnmente. El punto es este interés creado que trasciende, al parecer, dentro de las declaraciones que se hacen, porque simplemente se toca una dimensión, una forma parcial de abordar los temas. ¿Por qué no? Por ejemplo, cuando tú mencionas esto de la distribución de la riqueza, algo que había comentado también antes, ¿por qué no ver que a veces cuando hay una concentración económica tan grande, eso también significa concentración a nivel de grupos que establecen, que pueden coludirse, ¿verdad? Que pueden establecer... ¿Pueden? Lo han hecho. Y lo vemos. Sacamos hace muy poco una infografía sobre qué ha pasado con los precios de la centolla. Eso Claro. vi. Colusión de empresas Que de es Centolla. una Y eso de fue las tantas, hace como una semana. ¿verdad? Sí. Sí, es una de las tantas noticias que hemos podido, que llegan a la persona común, ¿verdad? Una vez que se hacen todos los juicios, ¿verdad? De que se establecen todos los dictámenes al respecto. Responsabilidad, Hay un montón de cosas que no Los sabemos. primeros perjudicados en ese caso son los trabajadores, además, ¿no? Exacto. Los pescadores de centolla que finalmente reciben menos plata. Y Y, eso- bueno, y a nosotros nos cobran carísimo, además. Eso por una eleva los centolla. precios, eleva el costo de la vida. Es otra forma de ver el problema de qué pasa con los precios de la economía. No es la única, pero digo, hay un montón, hay distintas herramientas, hay distintas aristas que se pueden tratar. Pero siempre con cierto cuidado por el rigor científico, ¿verdad? Y por la manera en que lo que se señala dentro de los estudios pueda impactar en cosas tan sensibles como el estándar de vida o la calidad de vida de las personas, de las y los trabajadores, y en particular de los sectores más vulnerables de la sociedad. Oye, me puse a buscar cosas de Stephanie Griffith Jones mientras conversábamos, ¿sabéis cómo le dicen en la prensa tradicional?
La díscola. Sí, esto es gravísimo. La díscola, porque ella habló de bajar las tasas de interés. El diario financiero, en su especial de este fin de semana, la tituló como la díscola. La díscola. Es decir, esto es gravísimo. Imagínate que una vicepresidenta con el currículum que ella ostenta, que es capaz nada más que señalar que no es tan fuerte el impacto del ingreso, del aumento del salario mínimo y de las 40 horas, es de manera inmediata descalificada por el establishment, por todos los que tienen el control. Y porque también creo que Janet Jara dijo que podría ser una buena ministra de Hacienda. Entonces eso ya, imagínate, la díscola y comunista. Yo veo, soy un ciudadano a pie y digo, hay colusión en la centolla. ¡Ya! ¿Qué me importa a mí si la centolla la comen los ricos? Fíjate, esa weá no me importa. Entonces tú decís... Y es tan rica la centolla, por favor, no nos vamos un poco más allá. ¿Dónde hubo colusión? ¿En el precio de venta a la gente? No. ¿Cómo no? No. La colusión es en el precio en que le compran a los pobres pescadores. Sí, es terrible. Por lo tanto, tú estás afectando, ¿cierto?, a los trabajadores más pobres, no a los ricos que te la compran. Entonces, esa colusión es vil. Perdóneme que lo diga, es vil. Es una colusión asquerosa. Estamos viendo ahí la publicación de Fundación Sol, exactamente. No es que te la vendan a los ricos, podrán pagar más o menos por la colusión. Es mala, los pueden castigar, etc. Pero no es la venta de la centolla al más rico que va al mejor restaurante. Es al trabajador, al pescador, que es pobre, que la saca y se la compran y se pusieron de acuerdo en comprarse. No te pago más. Como pasó con la leche también, que a veces se ponían de acuerdo y este es el precio de venta de compra de la leche y te gusta, bueno, si no, bótala. ¿Se acuerdan? Eso ha pasado no solamente en Chile, en Francia, en otros lados también. Pero bueno, entonces de fondo es muy vil esta colisión. Es peor que cuando te fijan el precio de venta. Elizabeth Sánchez dice, los sueldos de los parlamentarios deberían ser pagados en base a tantos sueldos mínimos. Con esa medida estoy segura que no tendrían problemas en subir el sueldo mínimo rapidito. X1, X9, B7I, 7I, dice, lo dije de corrido, la política está hecha para que siempre se mantenga el poder adquisitivo. Paulina R. dice, mientras no se cambie el sistema neoliberal que tenemos, difícilmente podremos arreglar los problemas. Es lo que dice nuestro público de esta conversación, que me ha parecido de lo más interesante, porque además el sueldo mínimo al final es lo que define si vamos, esas personas que ganan el sueldo mínimo van a poder llegar a fin de mes o no. ¿Cómo lo hacen? Exacto. Sinceramente, estamos en un país donde eso es muy difícil. Como que el sueldo mínimo no es un concepto de sueldo que sirva para vivir, sino que con suerte te sirve para sobrevivir y ojalá si vives con otra persona, porque si no, solo como que no alcanza, ¿no? Exacto, y afecta a 1 millón de personas, o sea, que ganan directamente el sueldo mínimo es cerca de un 20% de los asalariados privados, que no es poco. Y luego tenemos toda la influencia que genera el salario mínimo en una economía de bajos salarios, ese que se conoce como el efecto faro. Sí. El salario mínimo termina acercándose mucho a los salarios a la mediana salarial de la economía. En Chile tenemos que el 50% de las y los trabajadores gana por ingresos laborales líquido 611.000 pesos o menos. No está tan lejos. Entonces, claro, tenemos una situación en que el salario mínimo influye bastante en el comportamiento más general de los salarios y por otro lado hay mecanismos que no son tan indirectos. Pensemos en las gratificaciones. Sí. Pensemos en la ley que iguala el salario base con el salario mínimo. Entonces, esto termina afectando a muchas personas. Oye, voy a decir una cuestión que no sé si es cierta, pero corríjanme sin ningún problema. Si hay un salario mínimo que no es tan bajo, hay más consumo. Keynes, ¿no? ¿Estoy bien o no? Hay más consumo, más producción. Claro. O sea, es otra visión que también tiene aceptación. Es que por eso es importante, solo como partió Luis y también tú, Karina, cuando dijeron, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Exacto. Y tiene enfoques, ¿no? Y ahí es donde, eso es lo que estamos viendo que se topa, ¿o me equivoco? No, claro que supuesto. Sí. Sí, perdón. Adelante, no. No, yo lo que quería reiterar que muchas veces quizás estas discusiones a veces se tornan un tanto oscuras para la gente porque tienen demasiados elementos técnicos, pero creo que es relevante que, afortunadamente la voz de los que sobran cada cierto tiempo introduce estos debates que exigen un nivel de comprensión un poco más alto y creo que es importante que lo hagamos. Mira, el tema de la tasa de interés no es una cosa baladí, trivial, porque eso te afecta. La gente dirá, pero ¿qué me interesa a mí estar discutiendo que la tasa de interés del Banco Central se mantiene sobre 4 puntos y unas más altas del mundo? Nos afecta directamente porque
en el paquete de medidas que determinan el costo, por ejemplo, de la inflación, el famoso IPC, no está considerado el valor del dinero. Y el dinero tiene un precio también, así como sube el azúcar, como sube la harina, como sube el pan. Bueno, el dinero también sube, el dinero que tú compras. ¿Y cuándo compras dinero? Cuando pides un crédito de consumo. Y ese dinero tiene un costo. Y ese costo se llama tasa de interés. Pero no solamente eso, el tipo que va a comprar una casa no la va a poder comprar. Entonces, si yo soy un joven que quiero comprar una casa, no me compro, mejor no me caso, mejor no tengo hijos. Bueno, eso está ocurriendo en Chile. Pero mira, para los efectos prácticos debiera considerarse entonces, dentro de la canasta que determina el índice de precio al consumidor, el valor del dinero, que tenga una proporción respecto del costo total de los bienes y servicios que se consideran para tal medición. Porque eso permitiría acercar mucho más la realidad de cuál es realmente el costo que te sube la vida. Karina decía algo muy relevante, un 20% de los trabajadores chilenos está recibiendo el ingreso mínimo. Y ¿saben ustedes cuánto? Y esto la gente que nos escucha creo que lo puede confirmar. Del total de los ingresos que recibe la gente de menores ingresos, valga la redundancia, es decir, los que están sobre los 500.000, 600.000 pesos, más del 20%, casi un 25% lo destina al consumo de alimentos. Directamente. Sin considerar, porque yo estaba incluso hoy día en la mañana lo clarifiqué y me saltaban algunas dudas. Pensaba que estaba incluido ahí el costo de transporte, no, de consumo de alimentos. Es decir, si una persona gana 500, es decir, 400 y tantos mil pesos líquidos, que el actual ingreso mínimo... 423. Bueno, un 20% de eso, más de 80.000 pesos lo dedica a comprar pan, azúcar, té. Y el resto tiene que pagar, que no es menor la proporción del pasaje, la micro, el metro, la electricidad, el arriendo. Bueno, el arriendo, ni hablemos ya prácticamente de arriendo, porque la gente está viendo campamentos justamente porque no puede pagar ni siquiera un arriendo. Entonces, es muy relevante la tasa de interés para quienes nos escuchan. Y esto que ha hecho el Banco Central es gravísimo, insisto, y tiene un impacto directo porque en realidad lo que deberíamos estar discutiendo aquí es el tema del salario en Chile. Cómo se mejoran los salarios en nuestro país y cómo avanzamos, porque tú lo decías, Alejandra, escuchando los comentarios de un auditor o una auditora que señalaba, bueno, aquí hay que cambiar el modelo. Por supuesto, exacto. Eso es lo que requiere Chile. Un cambio estructural del modelo chileno que no puede seguir después de 40 y tantos años mostrando las deficiencias que tiene, que no son solamente un problema la distribución negativa del ingreso, sino que la concentración brutal de la riqueza. Eso es lo que ha generado este modelo. Mucha riqueza en pocas manos. Le agradecemos porque ahora faltan 2 entrevistas más. Así es, sí, justamente. Oye, pero muchas gracias por este tremendo tema que nos trajeron hoy día. Nuestro público está muy claro, digamos, dice Reina Madre, por ejemplo. Exacto, señor Mesina. Y lo más terrible es que la gran mayoría, el pueblo, paga con tarjeta de crédito. Es decir, el endeudamiento es feroz. Es para otro día eso, ¿ah? Ya lo informó 11 millones de personas endeudadas. Ha subido muchísimo, perdona, solo para cerrar. Sí. Ha subido muchísimo y yo me cuento entre aquellas, pero ya ha subido muchísimo. El endeudamiento siempre sube. Esa es una constante de nuestro modelo, una economía de bajos salarios y donde la principal vía para finalmente resolver las condiciones de vida material termina siendo el endeudamiento. Sí, pero es que además los dueños de los bancos son los dueños de las empresas, son los dueños de medios de comunicación, entonces les conviene. Por eso en otros países no se puede tener un banco y un medio de comunicación, en Chile sí. Por eso los bancos ganan tanta plata, porque la tasa de interés, la medida que está alta, que permite que el costo del dinero que administran ellos sea mucho más alto en beneficio del capital y no en beneficio del trabajo. Exactamente. Dice también Marcia Fernández, dice, para ustedes un abrazo grande desde Malmo, Suecia. Y Fabiola Vara dice, la codicia de los ricos es increíble. El Beli dice, más de la mitad del país está endeudado. Damn. Sí. Damn, sí, justamente. Más de la mitad del país está endeudado. 4 millones de personas morosas que no pueden pagar sus deudas. Eso es terrible, cuando ya la bicicleta te pilla y no alcanzáis a pagar a fin de mes porque la cuota es más grande. Casi un 25% de la población. Casi un 25% de la población. Porque está morosa, ojo, está morosa. Exacto. Perdonazo.
Perdonazo. Somos dos, vamos, Oye, un vamos, saludo a vamos, la que se puede. gente, Sigue un nomás, saludo Sting. a la gente de Malmo, porque ahí hay muchos chilenos en el sur de Suecia. Sí. Absolutamente. Al lado de Copenhague, mucha gente chilena. Así que Un abrazo a ellos. todos los chilenos suecos. Sí, A todos los chilenos un que nos gran ven amigo desde el ahí. extranjero Sí. para comunicarse Mexicanos, con la brasileños, verdad de su país, argentinos. con Sí. la verdad, no la Sí. que le venden los medios de comunicación tradicionales, porque nosotros somos uno de los pocos medios independientes que hay en este país. Pagados por Cuba. Cuba Muchas nos manda gracias. plata. Claro, por Cuba, ojalá. Por